Bendito es su nombre. Estamos en la presencia de nuestro Dios, aprendiendo por su Espíritu Santo y por su gracia, lo concerniente a esa etapa de la vida conocida como la adolescencia. Abramos nuevamente la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 6. Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Y vamos aquí en el capítulo número 6 a conocer el testimonio de la obra de un muchacho. Y después, con la ayuda del Señor, vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 5, a conocer también el testimonio de una muchacha. La Biblia habla de la adolescencia, de muchacho y de muchacha. Primero veamos el testimonio de este muchacho. Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo del 1 al 13. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, leo presidiéndoles a ustedes. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esta historia nos dice que al Señor Jesús le seguía una gran multitud. El propósito de esa multitud de seguir a Jesús estaba fundado en las señales que hacía sanando a los enfermos. En esa multitud que había, la palabra de Dios dice que habían 5,000 varones. Y entre esos 5,000 varones había un muchacho. También dice que el Señor subió a un monte y vio que esa multitud había venido a él. El propósito de la multitud era seguirle por las señales que veían que hacía en quienes,
en los enfermos. Y el Señor se dirige a Andrés con una pregunta que hasta ese momento, en la vida ministerial del Señor Jesús, no se había formulado. Cuando ustedes leen, y sé que muchos han leído, el Sermón del Monte, Jesús no se preocupó si la gente comía o no comía. También cuando entraba en las casas a predicar, no se preocupaba si comían o no comían. Pero esta vez, con esta gran multitud, constituida entre las cuales por 5,000 varones, el Señor se preocupa de la alimentación. Vamos a leer nuevamente el versículo 5, dice, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pan para que comieran, ¿cuántos? 5,000 varones. Pues Felipe contesta que 200 denarios, tenemos en cuenta que el denario era ¿qué? El salario de un jornalero. No bastarían para que de esos que estaban allí tomasen siquiera un poco. De manera que la pregunta y la respuesta no resuelven el problema. No está ¿de dónde compraremos? Y el otro le contesta, lo que compremos en 200 denarios no bastarían para que comieran ¿qué? ¿Cuánto? Un poco. Ni siquiera para que se llenaran, sino para que tomasen un poco. Muy bien. Entre la pregunta y la respuesta surge una propuesta que es de Andrés. Dice, aquí está ¿quién? Un muchacho. ¿Qué tiene el muchacho? 5 panes de cebada y ¿qué más? 2 pececillos. Más también viene con el mismo argumento. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Para tanto. Es decir, que entre lo que dijo Felipe y lo que dijo Andrés, tampoco había solución. Porque cuando se mide la necesidad con la cantidad de personas a satisfacer, siempre se está dimensionando que de acuerdo al tamaño, a la proporción de la necesidad, así sea la capacidad de respuesta. Eso es en el ámbito humano. Primero que dijo Felipe, 200 denarios no bastaría. ¿Para qué? Que cada uno de ellos, ¿quiénes eran? Cada uno de los ¿qué? De los 5,000 tomase un poco. Y después que dice Andrés, aquí tienes 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que ¿qué? ¿Qué es esto para quién? Para tantos. Ninguna de las 2 proposiciones, como he estado diciendo, resolvían el asunto. Ni los 200, ni los 5 panes de cebada con los 2 pececillos. La Escritura dice en el versículo 6 que él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. ¿Con quién? Con el muchacho. ¿Sabía el Señor Jesús que había un muchacho entre los 5,000 hombres? Sí lo sabía. ¿Sabía que ese muchacho tenía los 5 panes de cebada? Antes que se lo dijera Andrés, sí lo sabía. Él lo sabe todo. Y la Escritura dice, él sabía lo que había de hacer. ¿Qué era lo que había de hacer? Lo que él había propuesto, que había propuesto el Señor. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuál era la respuesta que él quería dar a esa multitud?
que comiera, que la multitud comiera. Y él sabía lo que había de hacer con lo que el muchacho tenía. ¿Qué tenía el muchacho? Dice que tiene, ¿qué tiene? Según el versículo número 9, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Lo que tenía ese muchacho, 5 panes de cebada y 2 pececillos, Jesús sabía lo que, ¿qué? Lo que había de hacer. Lo primero que el Señor hace es que, según el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo que dado gracia. Lo primero que hizo fue tomarlos. ¿Qué tomó? 5 panes y 2 pececillos. ¿Y qué hizo? Dio gracias. ¿Da gracias usted por lo poco? ¿Da gracias usted por lo poco cuando la necesidad es más grande? El Señor Jesús tomó lo que ese muchacho tenía y dio gracias. Segundo, ¿qué hizo? Ahí dice, los repartió ¿entre quiénes? Entre los discípulos. 1, tomarlos. 2, dar gracias. Y 3, ¿qué? Repartirlo entre quiénes? Los discípulos. ¿Cuántos panes eran? ¿Y peces? ¿Cuántos discípulos eran? 12. Todavía la proporción matemática quedaba como fallonga. Falla. 5 más 2, 7. ¿Y cuántos eran? ¿Cuántos entonces apóstoles quedaban sin nada? Otros 5, fíjense. Más aquellos panes y aquellos peces habían sido tomados y habían sido agradecidos por el Señor Jesús. Y los reparten. Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, de acuerdo al versículo 10, ¿cuántos estaban recostados? 5,000 varones. Así que ellos fueron con los panes y los peces hacia los 5,000 varones, 12 repartiendo a 5,000. ¿Cuál era la orden? Repártenlo, que coman. Repártenlo, que coman. Era la orden. ¿Qué sucedió mientras ellos iban a repartir? Sucedió lo que dice el versículo 11 al final. Asimismo, de peces, cuánto querían. ¿Qué sucedió? Que aquellos 5,000 varones, incluyendo ese muchacho, querían comer. Querían comer. Comer de esos 5 y esos 2. Querían, dice la Biblia. ¿Cuánto querían? Pudieron escoger, pudieron elegir cuánto se iban a comer cada uno de lo que le estaban repartiendo. ¿Qué se estaba repartiendo? Pan de cebada y pez. Pececillos. No dice que era una tilapia de ese, no dice. Ni era una mojarra, no. Pececillo. No era un bocachico de esos mantas camanera tampoco. Pececillos. El que no ha comido dice, ya va la pastora otra vez hablando de comida y yo todavía no he llegado a la casa. Bueno. La Biblia dice en el versículo número 12, y cuando se hubieron, ¿qué? Saciado. ¿Qué sucedió? Comieron cuanto querían y ¿qué más? Se saciaron. El Señor esperó. No, coman, no. Esperó que comieran cuanto querían y que se hubiesen saciado.
¿Qué sucede cuando usted está saciado? Se echa para atrás, ¿no? ¿Te queda así? ¿Cómo se echa cuando ya está lleno? Y algunos que dicen que hay que brincar para acomodarse porque le entre más. Bueno, se vale, se vale, se vale, se vale. Porque el asunto era que comieran y se saciaran. Así que cuando ese proceso de comer y saciedad hubo terminado, igual todos estaban recostados en la hierba. Así que recostados pudieron haber terminado acostados. Pero bueno, vamos a decir que quedaron bien recostados. Cuando eso sucedió, entonces, ¿qué dijo el Señor a los discípulos? Recoged los pedazos, ¿qué? Estoy en el 12, vamos. Recoged los pedazos que sobraron para que, ¿qué? No se pierda nada. Ahora, de los 5 y los 2 había sobrado. Y de esos 5 y 2 que había sobrado, ¿qué quería el Señor? Que no se pierda nada. Versículo 13, recogieron pues y llenaron, ¿cuántas? 12 cestas ¿de qué? ¿De quiénes? Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora bien, aquel muchacho había dado. ¿Qué hizo Jesús con lo que él dio? Lo tomó, dio gracias y lo repartió. Al repartirlo, lo que se repartió fue comido cuanto quería. Y cuanto querían les sació. Y de lo que quedó después de haber sido saciados. Sé que la gente siempre piensa en este tema como la multiplicación. Y de ahí se llevan el peladito por delante. Pero hoy estamos hablando ¿de quién? Del muchacho. Del muchacho. ¿Qué tenía el muchacho? Un muchacho que tenía. ¿Había una necesidad? Sí. ¿Quién la tenía? La multitud. ¿Qué hace el Señor con lo que tú tienes? Lo que tú tienes, hablando a los muchachos y muchachas, puede parecer poco ante una gran necesidad. Lo que tú tienes puede parecer también insuficiente, mas cuando lo que tú tienes, que a otro le parece poco y a otro que es insuficiente, lo pones en las manos del Señor, entonces sí puede satisfacer la necesidad. Muchas veces en la vida nuestra llamamos poco a lo que Él nos ha dado y nos miramos y nos comparamos, especialmente cuando estábamos muchachos, y pensamos que lo nuestro es ¿qué? Poco, que no alcanza, que no es suficiente. Más en las manos del Señor, ¿qué puede hacerse? Ese poco. ¿Cómo le llamó Felipe? ¿De dónde? No bastaría. ¿Qué dijo Andrés? ¿Qué es esto? En ambas dos respuestas estaba una, no basta, y en la otra, ¿qué es? Mas cuando ese no basta y ese, ¿qué es? Lo pones en las manos del Señor, ¿en qué se convierte? En lo que puede saciar,
en lo que puede ministrar a otros, a su necesidad. Este muchacho, cuando salió de su casa, no estaba pensando sino en su propia comida, mas esa comida estaba guardada por Dios desde la preexistencia en su eternidad para saciar el hambre de ¿cuántos? 5,000 varones. Todos nosotros hemos conocido esta historia como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Mas en la historia está alguien que no es adulto, que no es joven, es muchacho, y que estuvo dispuesto a darle a Jesús lo que él tenía. Y con lo que él le dio al Señor Jesús, el Señor pudo ministrar y satisfacer la necesidad de 5,000 personas más. Y además de haberles ministrado, dice la Escritura, que recogieron y llenaron 12 cestas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú le pones tu poco, o lo que no basta, al Señor, y lo dejas en sus manos, no solamente vas a dar y a ministrar con eso, sino que ¿qué va a pasar? Que aún te quedará. Y no se cumplirá en ti el dicho que dice la gente, el que da lo que tiene. ¿Viste que ustedes se lo saben más que yo? Cuando tú das al Señor de lo que tienes y lo pones en sus manos, Él te regresará lo que le diste multiplicado. Entonces la multiplicación sí es para ti. ¿Aló? La multiplicación es para ti. No es que te quedes pensando, y si no, y si sí, y será. No. Él devuelve ¿qué? Multiplicado. ¿Cuántos panes dio el muchacho? 5. ¿Cuánto le dieron de vuelta? ¿Cuántas canastas sobraron? 12 cestas de pedazos. ¿Tenía él eso en la mente cuando salió de su casa? No, no, no. Pero él vio convertidos sus panes en satisfacción para 5,000 varones y en 12 cestas llenas de los pedazos que habían sobrado. ¿Qué quiere el Señor con cada uno de nosotros? Lo que Él nos dice, vamos a leer en Efesios 4, versículo número 16. Muchachos y muchachas, hombres y mujeres, adultos, niños, ancianos que están aquí presentes. Libro de Efesios, capítulo número 4, el versículo número 16. El Espíritu Santo de Dios, hablando a la iglesia, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué tiene cada miembro? ¿Qué tiene cada miembro? Una actividad propia. ¿Qué tenía ese niño? Ese muchacho, 5 panes y 2 pececillos. Seguimos ahora. Romanos capítulo 12, versículo número 4. Romanos capítulo 12, el versículo número 4. La palabra de Dios nos enfatiza a nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué? La misma función. Entonces, cada miembro tiene una actividad propia y cada miembro tiene una función diferente del otro. ¿Cuál fue la función de ese niño, de ese muchacho, en ese día? Dar lo que tenía. ¿En qué se convirtió la actividad de él? Si primero su función fue dar, ¿cuál fue la actividad de él?
ser un proveedor. Aquí hay un muchacho. ¿Qué había propuesto el Señor? ¿De dónde qué? Compraremos pan. La propuesta estaba implícita el trasladarse a un lugar donde hubiese pan. Pero ahí estaba ese muchacho cumpliendo su actividad, que era proveer lo que se estaba buscando. Tenemos entonces que actividad y función es lo que Dios tiene predeterminado para cada uno de nosotros para servirle en su obra, actividad y función. Aquí estaba este muchacho. Era parte de la gran multitud, mas dentro de su función y su actividad propia se hizo parte del plan de provisión del Señor Jesucristo en ese momento, en ese día, para esos 5,000 hombres, hombres adultos. Cuando la Biblia habla de varones, está hablando de personas adultas. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Satisfacer una necesidad. Con tu función propia, con tu actividad propia, Dios en su preexistencia dentro de nosotros, como cuerpo de Cristo, tiene un propósito, y es edificar, y es proveer, y es ministrar a las cientos de miles de almas que están allá afuera, que se vienen a acercar al Señor Jesús con una idea en la mente, pero que con lo que tú tienes se cumple es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque el Señor Jesús sabía que ellos venían a ¿qué? A ver las señales por lo que habían visto. Y después de eso quisieron hacerle rey, pero él no cumplió con ninguno de los dos. Él hizo lo que ellos necesitaban en esa hora, era satisfacer su necesidad de comer. Y el Señor dice, en esto de que el muchacho proveyó sus panes y sobraron, que siempre que tú pongas lo que Él te ha dado en sus manos, no solamente va a servir para ministrar, sino que tú saldrás edificado, tú saldrás aumentado, tú saldrás crecido. Porque dar lo que Dios nos da no es para que quedemos agotados. No es como dice la canción, cansado del camino. No. Cuando le damos a Dios, Él nos da más. Porque dice, más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. La bienaventuranza se hace manifiesta en tu vida y en la mía. De manera que muchachos y muchachas que están aquí, aunque te parezca poco lo que tienes de Dios, aunque le parezca poco a las personas que están contigo, lo que tú tienes en las manos del Señor siempre será para gloria y alabanza de su nombre. Si tú se lo entregas, ¿oíste? Y es el propósito de Dios, que de lo que tú tienes y que ministras de Él, no pierdas nada. Y aquí se hace un gran paréntesis para todos. Yo sé que algunos de ustedes conocen a muchas personas que fueron ministros de Dios y ministraron los dones de Dios y hoy están ¿dónde? Perdidos en el mundo, torcidos también. Y la gente dice, no, yo como que no me meto en eso porque después, mira, no quiero que me pase como a fulano. Cuando tú lo haces conforme a la voluntad de Dios, no te va a pasar eso. No te va a pasar eso. ¿Por qué no te va a pasar? Porque vas a hacerlo según el poder que Dios te da y según su voluntad. El Señor dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre según el poder que Dios le da. No es el poder propio, no es el coco propio, es el poder que Dios te da. Cuando lo haces así, Dios te añade. Y la bienaventuranza viene a ser un estado permanente dentro de tu ser interior
como ministro, como siervo, como hijo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo. Muy bien, ahora que ya hemos visto a este muchacho, vamos para la muchacha. Libro segundo de Reyes, vamos a leer en el capítulo número 5, versículo del 1 al 19. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19. Libro segundo de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo:
Te ruego, pues, que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a los dioses, sino a Jehová. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Amén. La palabra de Dios dice que esta muchacha fue llevada cautiva ¿de dónde? De la tierra de Israel, ¿hacia dónde? A la tierra de Siria. Y allá fue dada a la casa de el general del ejército de Siria, Naamán. La Biblia dice que en esa casa ella servía a la mujer de Naamán. En el servicio que hacía, notó que su señor, el esposo de su señora, era un hombre muy valeroso, pero que era ¿qué? Leproso. ¿Cuál era el estado de la muchacha? Cautiva. ¿Y qué más? Servía. ¿Dónde estaba? En el extranjero. ¿Cuál era su posición? Cautiva, y le servía a la mujer de Naamán. Pero ella le servía a ella y consideraba que los dos eran ella su señora y él su señor. Y la Biblia dice que esta muchacha le dijo a su señora, si rogase, ¿quién? Mi señor. ¿Quién era su señor? Naamán. ¿A quién le debía rogar? Al profeta que está en Samaria. Él lo sanaría de su lepra. ¿Quién era el profeta que estaba en Samaria? Eliseo. Porque en Samaria había cantidades de profetas de Baal y de Acera. Pero profetas de Dios, Eliseo, y los que habían quedado ¿de quién? De la matazón de Jezabel. Y ella se estaba dirigiendo al profeta. ¿Qué testimonio había dado el profeta en su ministerio? Que conocía ella del ministerio de él. La Biblia dice en Segunda de Reyes, en el capítulo número 2, versículo 21 y versículo número 22. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 21 y 22. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Testimonio de la sanidad que Dios había obrado en las aguas. Muy bien. Ahora leamos otro testimonio de sanidad. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 37. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 37. Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor.
perdón. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Aquí, ¿qué pasó? Resucitó ¿a quién? A un muchachito que se había muerto. Muy bien. Sanidad de aguas y resurrección de un muerto. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Estamos hablando de ministrar sanidad. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas que estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Testimonio de sanidad. ¿Pero qué había dicho aquella niña? Mi Señor le debe ¿qué? Rogar. Rogar. ¿Y qué hizo su Señor? Se fue donde su rey y le dijo: la niña, esa muchacha ha dicho que si rogase al profeta que está en Samaria, él me sanará de la lepra. Y el rey dijo: bueno, listo, yo voy a hacerle las cartas. ¿Y a quién se las dirigió? Al rey de Israel. ¿Era así que había dicho la niña? ¿Qué había dicho la muchacha? Que rogara al profeta, no al rey. Pero el Señor, cuando tiene los testimonios que son verdaderos, no acomodados, mantiene el testimonio en la verdad. Este rey mandó al otro rey, el otro rey se puso las manos en la cabeza, hasta la ropa se la rompió del desespero, pensando: está buscando ocasión para levantarme la guerra porque yo no sano a nadie. Y era verdad. Mas dice la Biblia que oyó Eliseo lo que el rey había hecho, y le mandó a buscar y le dijo: venga ahora a mí. ¿Qué había dicho la niña? Si rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Y qué hizo el varón de Dios? Afirmar las palabras de testimonio de verdad de esa niña que estaba testificando de lo que Dios hacía a través de su profeta. La palabra de Dios dice que conforme a lo que la niña había dicho, Eliseo dijo, versículo 10, la palabra. ¿Qué había testificado la niña? La palabra. ¿Cuál fue el mensaje de Eliseo? La palabra. ¿Qué se imaginaba Naamán? Que él iba a salir, iba a invocar a Dios y lo iba a tocar. Pero ¿qué había dicho la niña? La palabra. Conocía que era con la palabra. ¿Qué dijo de las aguas? Estas aguas son sanas. Dio la palabra. Conocía que cuando el profeta daba la palabra, había la administración del poder de Dios. Y aunque el señor Naamán seguía con su idea fija en la cabeza y rechazó la palabra
Gracias a Dios por los siervos que le llamaron. Si te pidieran que hicieran una cosa más grande, no lo harías. Lávate. Ellos dijeron, sigue la palabra. Porque lo que había dicho la niña era la palabra. Y dice que cuando se zambulló, conforme a qué? A la palabra del varón de Dios. ¿Qué había dado la niña? La palabra. ¿Qué había dado Eliseo? La palabra. Y con esa palabra, obedeciendo esa palabra, dice la Biblia que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. Conforme a la palabra. Padres que están aquí, muchachas que están aquí. Esa es la significación de que nuestros hijos conozcan el testimonio verdadero de los ministros de Dios. Esa es la significación, que nuestros hijos estén llenos del conocimiento de lo que Dios hace con su poder mediante los ministerios con sus ministros. Esa es la significación de que lo que saben de Dios viaje con ellos aunque usted no vaya. Y que lo que saben de Dios es para hacer el bien aún a sus enemigos. ¿Aló? Aquella muchacha estaba cautiva. Pero eso no le fue obstáculo para ministrar lo que sabía de su Dios, lo que sabía del Dios que ministraba en el profeta de Samaria. Y por eso se lo aseguró. Y lo dijo con certeza de tal manera que aquella mujer, esposa del general más importante, le dio crédito a sus palabras. Y con esas palabras fue a su rey. Y con esas palabras fue enviado. ¿Cuántas veces te acompleja de decir la palabra de Dios? No, porque esa señora que sabe tanto, ese señor, ¿yo qué le voy a decir? Yo apenas sé hablar. Si tú dices la palabra de Dios, Dios se va a glorificar porque Él glorifica su palabra. Y allí estaba esa muchacha, dando testimonio. Más allá de su cautividad, más allá de su posición de sierva, estaba el conocimiento, estaba la ciencia de Dios, estaba el testimonio de lo que ella había visto en su tierra que hacía el profeta de Dios. Y que al profeta de Dios había que llegarse con humildad, había que llegarse para rogarle no como hombre, sino para recibir la gracia inmerecida de Dios en los dones. Y aquel hombre, dice la Biblia, que salió primero como sano. Después en el versículo 17, ¿cómo salió? Convertido. ¿Qué dijo? De aquí en adelante tu siervo se puso o no se puso debajo de Eliseo. El general se convirtió en siervo. Él mismito. No le dijo, usted tiene que ser mi siervo, no. Tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio. ¿A quién? A otros dioses, sino a quién solamente, a Jehová. Se convirtió, salió convertido, sano y convertido. ¿Y qué más salió? Según el versículo 18, con la firme determinación de que hay una separación de Dios entre servir a un hombre y adorar a Dios. Cuando mi Señor
entrar en el templo de Rimón para adorar en él, si él se apoyara en mi brazo. Y yo también me inclinaré en el templo cuando haga tal, Jehová perdone a tu siervo. Se arrodillaba el cuerpo, pero no se arrodillaba ¿quién? El alma ni el espíritu. ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu de Dios. ¿Por el testimonio de quién? De una muchacha. Una muchacha que políticamente estaba cautiva. Y en jerarquía era ¿qué? Sierva. Pero lo que sabía le trajo sanidad, salvación y convicción a su Señor. Bendito sea su nombre. Un solo testimonio. Dios hizo con él lo que estaba predeterminado en su presencia para la vida de este general leproso. ¿Qué tenemos de todo esto? Primero tenemos del niño, del muchacho, que pone en las manos del Señor todo lo que tiene. Y en esta muchacha que tenemos, el testimonio para que sea manifiesta la misericordia de Dios y Dios trajera salvación, sanidad y convicción en la vida de un hombre. Si ves, si lo notas, no tiene que ser mucho. No tiene que estar a la altura de las calificaciones humanas. Mas cuando lo que tienes lo pones en las manos del Señor, Él se glorifica. ¿Sí ves? No tienes que ser la más importante de la cuadra o socialmente estar en el estrato más alto. Mas cuando lo que tú sabes de Dios lo dices, también le sirves de bendición a los importantes. ¿Sí ves? Un muchacho para 5,000 hombres y una muchacha para un general. Eso es Dios. Lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo que no es, lo escogió Dios. Dios también te ha escogido a ti. Te ha escogido. Y sabe Él en su libro cuántas cosas gloriosas tiene para hacer contigo si tu muchacho y muchacha y tu padre que estás aquí instruyes a tu hijo y a tu hija en el temor de Dios sin bajar la guardia. Amén. Vamos a orar y quiero invitar no a que vengan al altar, sino allí en sus puestos a todos los muchachos y muchachas que están aquí. Si quieren poner lo que tienen en las manos de Dios, póngase de pie y diga, aquí soy yo. Yo lo mío se lo voy a poner al Señor. Y si tienes solamente un testimonio, siempre voy a dar testimonio de ti, Señor, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo me encuentre, donde quiera que esté. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, por la edad de la adolescencia. Gracias, Señor, porque tú has dejado el testimonio de estos muchachos y muchachas, Señor. Has dejado el testimonio de la adolescencia, Padre Santo, de lo que es ser adolescente en ti, Señor, y pasar en esta etapa, Señor, en medio de una multitud, Dios mío. Y pasar en esta etapa, Señor, aún lejos de la familia, Señor, en condiciones políticas, Dios mío, de desventaja, Padre Santo, en condiciones laborales, Señor, de inferioridad, Padre Santo. Mas tu palabra y tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu benignidad, Señor, jamás pasarán por alto aquel que teniendo poco lo pone en tus manos, Señor. Gracias, Dios mío.
Recibe en este momento todo aquel que sabe y que ha pensado que tiene poco y que hoy, Señor, decide ponerlo en tus manos, a tu presencia, para dártelo, Señor, que lo pueda contar delante de ti, que pueda decir: aquí está mi vida, mis habilidades, mis capacidades, aquí están mis competencias, Señor, aquí está, Señor, lo que he aprendido a hacer, aquí está lo que he guardado, aquí está lo precioso para mí, Señor, aquí está, Señor, todo y lo único que tengo, te lo entrego en tus manos, Señor. Quiero dártelo, quiero que tú lo uses, quiero que te glorifiques conforme a tu voluntad. Quiero, Señor, ser un instrumento útil, santificado, apto para toda buena obra, Señor. Quiero, Señor, ser un vaso para uso honroso delante de ti, Señor. Quiero vivir en la bienaventuranza de darte siempre, Señor, todo lo que tú me has dado, Dios mío, y ponerlo a tu disposición para que tú hagas lo que tú quieras, conforme a tu propósito eterno, Señor. Y mi única gloria sea obedecerte, mi Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias te damos también por la ciencia y el conocimiento y el testimonio y el ministerio y los ministros que tú has puesto en tu casa, en medio de tu cuerpo, Señor, para edificar tu iglesia, Padre. Gracias, mi Dios, te doy, porque estos muchachos y muchachas pueden ser testigos de la obra de tu Espíritu Santo en el ministerio y con los dones, Padre. Pueden saber y conocer los hechos poderosos que se manifiestan cuando tus siervos dan la palabra en tu nombre y por tu santa voluntad, Dios mío. Y ese testimonio queda grabado en sus vidas, en sus almas, en sus espíritus, Señor. El testimonio de que eres tú y que en tu nombre y por tu poder se hacen los hechos poderosos, las maravillas, las señales, los prodigios, los milagros, Señor. Que cada una de estas muchachas que están aquí y muchachos, Padre, puedan abrir su boca, presentarte a ti, Señor, a ti el primero y el único, Señor, cuando todo se ha agotado, cuando todo se ha gastado, cuando todo se ha intentado, presentarte a ti, que tú eres el único que puedes, Señor. Oh Padre Santo, que la palabra de Dios en sus corazones jamás quede presa, Dios mío. Que tu palabra salga de sus labios, porque tú la glorificas, Padre. Que tu palabra, Señor, corra en medio de su boca, Señor, como un río, Padre Santo, para traer esperanza, sanidad, vida eterna, Señor, para transformar las vidas, Padre, para regenerar, Dios mío, y que siempre sean testigos fieles y verdaderos, que nada les impida, Señor, ser testigos. Si alguno pensar en su corazón, es que yo no soy nadie, a mí no me van a poner atención, venga tu palabra, viva y eficaz, Señor, cortando y derribando todo argumento, Padre, para hablar con libertad, como deben de hablar de ti, Dios mío. Padre, gracias, gracias, porque tienes, Padre Santo, para nuestros muchachos y nuestras muchachas, Señor, vida de gloria, vida de solución, vida de satisfacción, vida, Señor, de sanidad, vida de transformación de las almas por la fe en tu palabra, Señor, vida de testigos fieles, testigos verdaderos, que nunca se avergüencen de tu palabra
ni del evangelio, ni de dar testimonio de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por cada padre que trae su hijo, por cada padre que lo acerca a ti, cada madre, cada tía, cada abuela, cada hermana, oh Padre Santo, cada amiga, cada vecina, cada pariente que toma un muchacho y una muchacha para que esté donde tú te manifiestas, donde tú hablas, donde tú te revelas, donde tú, Señor, te das a conocer. Muchas gracias, Dios mío. Que todos los adultos aquí presentes y los que están en sus casas escuchando este mensaje, Señor, se levanten en sus espíritus para tomar muchachos y muchachas y acercarlos a tu presencia, sabiendo que ya tú sabes lo que tú vas a hacer con ellos cuando ellos te entreguen todo lo que tienen y cuando ellos den testimonio de ti, mi Dios. Muchas gracias, Señor, porque aún hay Naamanes, Señor, hombres de alta jerarquía, militar y política, de importancia y de estima. Aún, oh Señor, hay esposas de hombres importantes, enfermos, leprosos. Y aún, Señor, tienes muchachas para llevarles el mensaje glorioso de salvación y vida eterna, para que te conozcan, para que sean sanos, para que sean libres, Señor, para que vengan a ti postrados y se conviertan de las tinieblas, de la idolatría, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Dios mío. Muchas gracias. Aún tienes multitudes, Señor, con muchas necesidades para satisfacer. Y tú tienes muchachos, Señor, que con lo que te entregan a ti, tú saciarás la necesidad de esa multitud, Señor, en abundancia. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y te bendecimos. Amén, amén y amén. Dios continúe bendiciéndole, mis hermanos. Estamos despedidos.